Bienvenidos a una emisión más de Inviértale, compa. Nosotros tenemos claro que en la vida todo es una inversión en cuanto al tiempo, a la energía, al dinero también. Y en esta serie de experiencias donde podemos conocer personas y preguntarles acerca de cómo han decidido invertir su tiempo y aprender un poquito acerca de ellos, tengo la oportunidad de platicar el día de hoy con alguien asombroso que tiene una historia maravillosa de éxito, que tuvo el valor para salir de su país y continuar con esa historia de éxito aquí en México. Él es director del programa de emprendedurismo a nivel nacional en el TEC de Monterrey y está empapado del tema de emprendedurismo, pero hasta los dientes. Entonces, vamos hoy a platicar sobre emprendedurismo e inversión, por supuesto, con Jan Rehak. ¿Cómo estás, Jan? Un gusto estar aquí, la verdad, gracias por la invitación y pues va a ser un placer compartir con todos ustedes un poco de experiencia que he tenido en el área de emprendimiento, cuáles son las mejores prácticas que estamos haciendo, qué recomendaciones uno se puede llevar y por supuesto ver cómo podemos aportar valor. Claro, siempre hablar con alguien aporta muchísimo cuando uno es receptivo y tiene oportunidad justamente de apreciar la experiencia de los demás. Jan, quiero que comencemos porque esta es una charla muy peculiar respecto a la inversión con un enfoque de emprendedurismo, a poder definir un poquito más qué diferencia a un inversionista emprendedor de un inversionista quizá común, ¿no? Porque Ok. ahora le ponemos este punto en lo particular al tema. Ok, bueno, entonces yo creo firmemente, ¿va? Tengo dos creencias fuertes y una de ellas, por supuesto, relacionada con emprendimiento, otra con educación, ¿no? Yo creo que la educación es la mejor manera de salvar al mundo, para empezar, ¿no? Y esta puede ser educación en diferentes cosas, una de ellas es educación financiera, por supuesto. Y la otra es, y eso puede, a veces es controversial, ¿va? Entonces, no se asusten. Pero es que si una persona quiere ser realmente exitosa en la vida, es decir, la única manera como tú puedes ser exitoso, exitosa en la vida, es siendo una emprendedora o un emprendedor, ¿va? Okay. Ojo, no necesariamente significa que tienes que ser fundador de la siguiente, del siguiente unicornio de billón de dólares en Latinoamérica. Pero es la manera como uno piensa, como uno hace las cosas, ¿no? ¿Qué es esta manera? Son tres partes y esa tiene que ver luego mucho con el tema de inversión, ¿no? ¿Qué hace, qué significa o qué define a una emprendedora o un emprendedor? Por ende, una persona que tiene el potencial de ser una persona exitosa en la vida, es, número uno, es persona que ve lo que otros no ven. Es decir, es capaz de ver oportunidades donde otros ven problemas, ¿no? Entonces, esa es primera. Segunda, es capaz de envisionar la mejor manera como estas problemáticas podrían funcionar. Y la tercera es capaz de ejecutar sobre esta visión, ¿va? Entonces, tienes tres pasos muy sencillos. ¿Qué significa esto para un inversionista que quiere invertir en unas oportunidades a su alrededor, que quiere volverse una persona exitosa a través de proyectos de inversión emprendedora, por ejemplo, y emprendimiento? Número uno, pues entender dónde están las oportunidades que otros no ven. ¿Eh? Y esto está muy relacionado con inversión en general, ¿no? Si tú te quieres subir al bandwagon o tú te quieres subir a este rush que tienen las personas de, es que todos están invirtiendo en criptos, entonces vámonos, ¿no? O NFTs. Exacto. Bueno, en mi opinión personal, ¿va? Esto no es una oportunidad. Todo el mercado está allá, todos lo están haciendo. Esto siguiendo una burbuja, ¿no? Okay. Tú quieres ver oportunidades donde otros no las ven, tanto en tus inversiones financieras como en desarrollos de emprendimiento. Claro. ¿Va? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Hay muchas herramientas, hay muchas cosas que tú puedes ir aprendiendo, pero pues tienes que empaparte de esos temas y tienes que ayudarte con las mejores prácticas y con las herramientas que existen a tu alrededor. La segunda es envisionar algo mejor. ¿Qué significa para un emprendedor? Ya he visto una oportunidad interesante, una problemática interesante, algo que veo que es una tendencia emergente, algo que está desarrollándose. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado de ChatGPT a este momento, ¿no? Del nuevo chat de la inteligencia artificial que acaba de salir hace 2 meses, lo acaban de publicar. Hoy en día está por todas partes, ¿no?
si yo empiezo a trabajar con esas tendencias de posibilidad, ¿qué existe acá? En los próximos 6, 12, 18 meses, probablemente las personas que son capaces de envisionar algo mejor van a encontrar 150,000 diferentes maneras como utilizar esa inteligencia artificial para resolver problemáticas reales del mundo. ¿Va? Entonces ya empiezo a entender, ok, soy capaz de envisionar algo mejor. ¿Dónde están sucediendo las cosas que están realmente agregando valor a la sociedad, a los mercados, a las personas? ¿No? Y la tercera, el ejecutar, ¿no? Y eso es muy sencillo. Las primeras dos no significan nada si tú no eres capaz de ejecutar sobre tus planes, ¿va? Si tú no eres capaz de llevar la visión que tú has creado a la práctica. En emprendimiento, ¿qué significa? ¿No? En mi carrera he colaborado con miles de emprendedores, literal, y muchos de ellos emprendedores potenciales, personas que dicen, es que Jan, tú no sabes, yo tengo la mejor idea del mundo, eso va a cambiar la industria, pero se quedan allá, esperan que sea perfecta, esperan que tengan todo listo, perfectísimo, pues nunca van a hacer nada. Tienes que empezar a ejecutar sobre tus planes y aprender haciendo, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras. ¿Por qué digo todo esto? Esta es la visión de un emprendedor, una persona que es capaz de invertir en diferentes oportunidades, entre ellas los emprendimientos, en comparación a algo que yo considero un inversionista, pues sin esta capacidad de ser emprendedor. Las personas que nada más siguen a la tendencia, siguen a lo que están haciendo los demás, se dejan influir por un par de personas que le dicen en TikTok, es que deberías invertir en esto, esto, esto. Entonces hay que siempre ser capaz de diferenciar. Yo creo que si quieres ser un inversionista exitoso o un emprendedor exitoso, tienes que cumplir con esos 3 pasos, ¿no? Tratar de analizar las oportunidades tú, con tus herramientas, con datos primarios, tratar de desarrollar tu plan y tu visión para crear y agregar valor, y por último, pues, ejecutar en calidad. Wow, pues un perfil muy completo el de el emprendedor de hoy en día, ¿no? Que debe de ser, además de creativo, también tener la capacidad de ejecutar las cosas. Cuando hablamos nosotros aquí de inversión, obviamente lo primero que se viene a la mente es dinero, pero pues no necesariamente en este perfil la inversión tiene que ver solo con dinero. Por lo que dices, pues tiene que ver con tiempo, dónde pones tu atención, el conocimiento, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, otra vez de la parte económica, que me gustaría enfatizar. Una persona hoy en día que quiere invertir con un perfil de emprendedurismo, ¿tendría que hacerlo solo en un negocio per se, como una actividad operativa de negocio? ¿O podría hacerlo a lo mejor hoy en día? Y es algo que acaba de hacer un amigo mío. De hecho, tenía un terreno por allí y en lugar de construir su casa, que es como la mayoría de los sueños que todos los latinoamericanos tenemos, ¿no? Tener nuestra propia casa, decidió olvidarse por completo de esa idea, en contra de lo que su mamá quería, y decidió construir una plaza de locales comerciales. Entonces, si a mí me preguntas, pues yo diría que es un inversionista, aunque creo que también tiene un perfil de emprendedor, ¿no? Porque eso es un negocio que a su vez pues genera ciertos ingresos, muy diferente de invertir solamente en la tierra y basarse en la plusvalía, ¿no crees? Claro, eso es muy interesante lo que comentas, ¿no? Y aquí nos podemos meter a diferentes perspectivas, ¿no? Uno, por supuesto que es inversionista, ¿va? Uh-huh. Por supuesto. ¿Por qué? Porque él es la persona que tiene el equity, ¿no? Él es la persona que tiene la mayor parte del porcentaje de esta inversión de este negocio, ¿no? Entonces, él invirtió su propio dinero, fantástico. Ahora bien, un emprendedor no necesariamente invierte solamente su propio dinero. Aquí viene una cosa interesante. Entonces, tú a través de desarrollar diferentes emprendimientos, sobre todo emprendimientos con un grado de innovación, tú puedes ser o desarrollar el vehículo de inversión para otras personas, ¿va? Aquí hay 2 cosas, ¿no? Uno, puede volverse inversionista en diferentes tipos de emprendimientos, siempre y cuando el emprendimiento está respondiendo a una oportunidad real
y pues tiene esas posibilidades. Y uno como emprendedor se vuelve tanto inversionista con su propio capital, ¿verdad? Con su propia inversión, y también puede abrir la posibilidad a otras personas, a otras entidades de volverse inversionistas a través de realización de su emprendimiento, ¿va? Okay. Eso una. Dos, existen diferentes maneras como tú, como emprendedor, porque yo ya estoy escuchando al público que dice, Jan, pero yo tengo 50,000 pesos, o yo tengo 10,000 pesos, yo tengo 5,000, no me alcanza. Claro. No es necesariamente un problema. Hay diferentes maneras como tú, con lo que tienes, a través de los vehículos de emprendimiento, puedes bajar diferentes tipos de recursos, ¿no? Nosotros en el emprendimiento lo conocemos como diferentes maneras de acceder al capital, ¿no? De bajar el capital. La primera es la más sencilla, le decimos triple F. Okay, eso significa Family, Friends and Fools. Entonces, familia, amigos y los locos. Sí, exacto. Sí. Sí, porque si tú llegas con una idea base, tú quieres hacer un emprendimiento interesante y bueno, tú tienes un dinero ahorrado que quieres invertir en ello, pero no te alcanza. ¿Va? Pues claro, tú corres tus modelos financieros, dices, ¿sabes qué? Yo tengo 50,000 pesos, pero necesito para poder poner este local o para poder realizar esa idea otros 200,000, ¿no? ¿Qué hago? Pues primero accedo a mi triple F, ¿no? A mi familia, a mis amigos y las personas, a veces le decimos fans, ¿no? No tienen que ser fools nada más, pueden ser como los fans de tu idea, ¿no? Entonces, pero realmente tienen que ser un poco locos porque tú todavía no tienes algo desarrollado, ¿verdad? Entonces tú vas agarrando a esas personas, las vas persuadiendo, les vas pitchando tu idea, ¿no? Y les estás demostrando cómo a través de lo que tú vas a hacer vas a generar valor para tus clientes, para tus beneficiarios, para el mercado y por supuesto para los inversionistas, ¿va? Y si te invierten, fantástico, ya tienes tus 250,000, empiezas a emprender, hay muchas cosas en el proceso de emprendimiento, ¿va? No pienses que es así como el Nike que dice el just do it, del hazlo, no es necesariamente aplicable al emprendimiento, ¿va? Hay procesos y hay herramientas que te ayudan a ser exitoso, ¿no? No los quiero asustar, el porcentaje de fracaso en emprendimiento, según los datos que tenemos de Monitor Global de Emprendimiento a nivel global, dicen que en los primeros 2 años, en promedio, fracasa el 85% de las empresas. Sí, ¿no? ¿Va? Tú como emprendedor inversionista quieres disminuir la probabilidad de fracaso, entonces tú estás utilizando todas las diferentes herramientas que existen, te acercas a aceleradoras, a incubadoras, a expertos, a mentores y a personas con conocimiento para pues disminuir esas probabilidades del fracaso. Nunca van a ser cero, ¿va? Como en cualquier inversión, siempre el riesgo existe y es otro tema que igual podemos luego tocar, pero ya tienes tu inversión, empiezas a ejecutar. Y dices, ok, ahora ya estoy corriendo, ya estoy operando, ya tengo datos, ya tengo evidencias que esto está funcionando, ya estoy generando valor, pero quiero seguir al siguiente paso. Para el siguiente paso ya no me sirve, para invertir, para crecer, pues ya con 250,000 pesos que ya he invertido no es suficiente. Ahora necesito un inversionista ángel o necesito un fondo de capital de riesgo, que son otras entidades en el universo de acceso a financiamiento que te pueden ayudar a bajar esos recursos. De hecho, muchos de los emprendedores exitosos se vuelven inversionistas ángeles, es decir, encuentran personas que ven que están desarrollando su empresa. Exacto. Y no solamente es una cosa que le decimos smart money, ¿no? O el dinero inteligente, porque esa persona te da capital, pero también te da su conocimiento, sus redes de contacto, sus mentorías. Entonces, a lo mejor vale más que el dinero. Exacto. Entonces, eso es otro, pero esa persona necesita saber que ya has hecho algo. No puedes llegar con él y decir, tengo una idea. Necesitar evidencias. Y justo quería preguntarte, ¿qué hace diferente a un loco de un irresponsable? ¿No? Porque puedes tú traer una idea loca y a lo mejor pega, pero pues traes cierta investigación para respaldar. O puedes ser un irresponsable porque no traes este background y entonces nada más estás confiando en una corazonada, ¿no crees? Esa es muy buena pregunta. Nosotros le decimos due diligence, pero lo que significa en base es hacer tu investigación, ¿va? Tener tus datos, no creerle lo que te están diciendo. A ver, qué bonito que me estás diciendo, tu idea está fantástico,
pero muéstrame los datos, muéstrame evidencias, ¿no? Es algo que una persona loca que es abierta a invertir, sí quiere hacer. Porque cree en ideas locas, descabelladas, pero quiere ver los datos, quiere ver cómo tú estás generando valor, quiere ver cuál es tu modelo o cuál es el modelo operativo, quiere ver cuáles son los hechos que ya has hecho, cuáles son las validaciones que has hecho con tus clientes. Ya estás vendiendo, ya tienes un portafolio de clientes. ¿Dónde estás? ¿No? Demuéstramelo y en base a eso yo puedo tomar una decisión informada de, uno, ¿cuánto te invierto? Dos, ¿por cuál porcentaje? Porque normalmente cuando yo estoy invirtiendo, la inversión en un emprendimiento es a cambio de un porcentaje de la empresa, sí, ¿verdad? A cambio de equity. Entonces, ¿cuánto por ciento yo voy a adquirir de tu empresa y cuánto vale ese porcentaje? ¿Va? Porque esto me ayuda a hacer esta evaluación de la empresa. Una cosa, claro, los emprendedores, a nosotros nos encanta decir, no, es que mi empresa vale 5 millones de dólares, está fantástica, y mientras estoy vendiendo... Ya vimos todos en Shark Tank que esa es la media, la mayoría, ¿no? Tiene esa percepción. Pero si tú tienes datos y tú sabes cómo aterrizarlos, tú puedes evaluar la empresa bastante bien. Obviamente hay un poco de matemáticas atrás, pero existen modelos relativamente sencillos de evaluación de empresas que te dicen al menos aproximadamente cuánto vale esa empresa. Y si yo quiero comprar un porcentaje, me dice, ok, esa empresa vale $1 millón en este momento por sus prospectos, por donde se encuentra. Entonces, si yo compro el 50% de esta empresa, pues le voy a poner $500,000, ¿no? Y obviamente es siempre un punto a negociar, ¿no? Yo le digo, a ver, ¿sabes qué? Yo voy a comprar el 50% de tu empresa, pero te doy $400,000. Y el emprendedor dice, no, es que yo por el 50% quiero $600,000 porque vale, ¿no? Y ahí estás negociando. Exacto. Pensando que esto está ligado al factor de riesgo. O sea, siempre hay, como decíamos, ¿no? Esta posibilidad de que las cosas no pasen como creemos. Y qué tanto una inversión que podría resultar loca o representar una utilidad muy onerosa podría también traer un riesgo grande, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso hay hasta como una fórmula de entre más utilidad, más riesgo, algo así. Y en ese sentido, entrándole a este tema, en tu opinión, ¿cuáles serían mercados de inversión que pudieran representar más seguridad hasta cierto punto? ¿Cómo identificar o cómo medir el riesgo de una inversión en un emprendimiento? Y hay varios factores, ¿va? En los fondos de capital de riesgo, ¿va? Normalmente apostamos a diferentes factores. Uno de los factores y el factor... ¿Qué es un fondo de capital de riesgo? Un fondo de capital de riesgo es una entidad que reúne dinero de inversionistas y luego en base a una tesis de inversión, es decir, a un documento que define en qué tipo de industrias y negocios vamos a invertir, luego redistribuye este capital de inversionistas y apuesta en diferentes tipos de startups o empresas, negocios que posiblemente pueden crecer en valor. Bueno, la tirada obviamente es que los negocios van a crecer en valor, por ende el fondo como tal va a crecer, el valor de este dinero va a crecer, ¿no? Y normalmente los fondos son a un dado tiempo de años, entonces yo invierto en un fondo de capital de riesgo y el fondo es a 10 años, por decir. Entonces a los 10 años se vende, las empresas se liquidan, o bueno, hay como una salida de cada una de estas, se vende el porcentaje. Se acabó el juego, recojan sus canicas y las... Exacto, normalmente se vende a otros fondos de capital cuando este fondo ya está cerrado o se revende de regreso a los emprendedores, depende, hay diferentes maneras de liquidar el fondo y se regresa entonces a los inversionistas. Normalmente la tirada es un 10x. Claro. Va a haber cosas, va a haber problemas, va a haber altos y bajos, siempre en los emprendimientos hay. La manera como ellos van a estar ejecutando el emprendimiento va a tener que cambiar y va a tener que iterar en base a lo que está pasando en el mercado, lo que están haciendo los competidores, cómo se están comportando los clientes. Entonces, tú le estás apostando no solamente a la idea de negocio, a la startup, pero también al emprendedor y a la capacidad que tú le persigues de
de manejar esas situaciones, ¿verdad? Ya son muchas variables, Jan. No está tan fácil. No, pues fácil no lo es, pero Oye, es divertido. Claro, divertido, pero son más variables, ¿no? Para una persona que tiene toda su vida en esto y que comes todos los días esto, pues deberá ser relativamente más sencillo que para nosotros, que no tenemos ni idea. Entonces, yo estoy pensando, considerar todas esas variables que suman hasta cierto punto riesgo, pero también crean la posibilidad de mayor ganancia, y en un perfil de buscar no perderle o no analizar tantas variables como el factor humano del emprendedor o los mercados. Debe de haber inversiones que sean un poco en donde haya menos variables, en donde haya una tendencia como de mayor seguridad en el retorno de la inversión, ¿no crees? Por supuesto existen diferentes maneras, ¿no? Siempre uno tiene que mirar cuáles son los mercados más estables, ¿no? Si quiere, pues, depende, ¿no? Normalmente la recomendación que se da es que tener un portafolio de inversiones, ¿no? Es decir, dependiendo cuánto capital tienes y qué, ¿no? Exacto. Y distribuir ese capital en diferentes canastitas con diferente porcentaje de riesgo, ¿no? Y con diferente también porcentaje de retorno potencial, ¿no? Entonces, tú tienes las inversiones más seguras, como bienes raíces, como pues mercados más estables que en el país se encuentran, ¿verdad? Y tienes luego diferentes posibilidades de invertir en mercados un poco más volátiles a lo mejor, ¿no? Claro. O con un mayor potencial de ganancia, pero también asumiendo este riesgo. Pero al fin y al cabo, rule of thumb, ¿no? La regla de oro que yo siempre veo en este tipo de inversión, y sobre todo cuando estamos hablando de emprendimientos, es definir si el emprendedor realmente está agregando valor a su mercado, ¿va? Okay. Realmente está creando valor, está creando algo que aporte a su usuario, aporte a su cliente, ¿va? Y eso para mí es un indicador de una posibilidad de éxito, ¿va? Y obviamente luego la pregunta si lo está haciendo mejor que su competencia, a qué nivel de grado mejor está, y obviamente todas las demás variables que hemos conversado, pero muchas veces, bueno, en mi carrera de trabajar con emprendimientos, sí hay emprendedores que te están prometiendo muchas cosas, pero cuando tú estás tratando de indagar cuál es el valor que realmente estás tú entregando, se quedan callados, dicen, a ver, espérate, ¿qué? Entonces allá es para mí un red flag, ¿no? Una bandera roja de decir, a ver, espérate, a lo mejor por aquí no va. O hay que aterrizar para que tú entiendas, para que el emprendedor entienda, a ver, ¿cómo voy a realmente agregar valor? ¿Va? ¿Cómo va a ser beneficiado el usuario? ¿Cómo va a ser beneficiado el mercado? Y ahora, una cosa que hacemos en el TEC de Monterrey es esa visión de emprendimiento consciente, ¿no? Es decir, cómo yo estoy consciente de los diferentes impactos que estoy generando pues obviamente en el mercado, por supuesto el financiero es importante, pero también con mis empleados, también cuáles son los valores, cuál es mi responsabilidad social, una visión diferente, no solamente enfocado en el dinero, ¿no? En efecto. Y curiosamente, nada más para ir cerrando, hay datos hermosos que me encantan, que los emprendimientos conscientes a largo plazo son financieramente más rentables que los inconscientes. Los inconscientes pueden hacer en 1 año, 2 años, millones de dólares, pero si les quieres invertir a 10 años, vas a perder todo. Sin embargo, por otra parte, los emprendimientos conscientes son los que conservan el valor a través de diferentes crisis en el mercado y son capaces de regular mucho más. En todo en la vida, si no eres consciente, tarde o temprano pagas los platos rotos, ¿no? Así es. Y vaya que lo estamos viviendo en aspectos muy tristes a nivel global, ¿no? Respecto a nuestro planeta, a la realidad en la que vivimos, la manera en la que usamos nuestros recursos. Pero bueno, ¿para qué nos ponemos tristes ya? Quiero preguntarte, para ir concluyendo esta entrevista y ponernos ya más personales. A ver, cuéntame, Jan, ¿tú qué eres? ¿Un inversionista osado o te gusta la onda un poquito pues, más segura, hablando de meter tu lana? Ok, esa es una pregunta interesante. Mira, en mi caso,
así como les dije, pues hay que tener un poco de portafolio. Entonces, en mi caso, algo está en una parte de mi portafolio, está en bienes raíces en Europa. Una parte está en algunos vehículos de inversión más, digamos, más riesgosos en Estados Unidos. Y una parte está como en vehículos de inversión relativamente seguros aquí en México. Okay. Entonces, eso varía de 7 y 10% anual en Europa a 5 o 6% anual en los vehículos de inversión, por ejemplo, los gubernamentales que existen aquí en México y otros que son más seguros, y puede tener un 20-25% de retorno en los más riesgosos, donde hay un porcentaje. ¿Vale? Oye, y aprovechando que comentas lo de las inversiones en tierra en Europa, ¿tienen también este efecto que sucede pues en México respecto a la plusvalía? Porque es una inversión que en mi muy poca, nula, casi experiencia, pues resulta casi siempre segura y también muy benéfica. Tengo un amigo que compró una casa por menos de 1 millón hace un par de años y ahora la vendió en casi 2. Sí, pues eso es así como mencionaba, ¿no? Uno de los mercados relativamente estables es el de bienes raíces y con todos sus derivados y todo lo que ofrece. Es una forma de inversión, un vehículo de inversión posible, absolutamente. Claro. Bueno, pues ya vieron, seguramente mucha gente ahora está más interesada en ti, Jan. Y sus inversiones en Europa, sí, ese chico estará soltero acaso, pero ese es un tema de otra historia, ya no vamos a... Síganme en Instagram. Sí, eso, por supuesto que vamos a compartir tus redes para que se acerquen a ti, porque además tienes mucha actividad, sobre todo en LinkedIn. Nuevamente te felicito, me da mucho gusto que vengas, que nos compartas una nueva visión. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, pues ahí me encuentran en las redes, pues les voy a compartir mis redes para que tanto en Twitter, Instagram, LinkedIn, ¿qué más? Creo que TikTok también, ¿no? Tinder. TikTok. No, bueno, Tinder no. Okay. Pero sí, en TikTok sí, y ahí creamos contenido para personas que están interesadas en emprender, en buscar cómo emprender. Entonces eso podría ser una alternativa y pues por supuesto escríbanme y con gusto comparto más información. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la siguiente de Inviértale, compa.